Después de haber visto y haber realizado un ejemplo sobre herencia dentro de PHP, vamos a aterrizarlo con el sistema MVC, la arquitectura MVC que hemos estado visualizando y trabajando en los anteriores vídeos. Para ello vamos a partir de esta referencia, a partir de este diagrama, vamos a intentar realizar un diagrama muy parecido a este. Imaginaros qué flexibilidad y qué escalabilidad nos proporcionaría el poder aislar toda la parte de sentencias, toda la parte más particular de cada una de las tablas, con la parte más de base de datos. Todo ello pertenece a la M de modelo. Sin embargo, como podéis ver en este diagrama, cada una de las tablas va a trabajarse de forma diferente. Las sentencias son diferentes, las devoluciones pueden ser trabajadas de forma diferente, los campos son diferentes. Sin embargo, todas ellas van a gestionarse a partir de una base de datos que sería la clase padre que estamos aquí manejando. Veámoslo en el ejemplo, en el código, y a partir de ahí finalicemos el mismo poniéndolo por pantalla. Fijaos que hasta la fecha nuestra clase DB no solo iba a incluir esto, ya lo teníamos de anteriores ejemplos y vídeos. Fijaos que teníamos todos los parámetros de conexión y teníamos nuestro conector a la base de datos. También hemos añadido una variable que va a manejar los mensajes y la función del construct, que cuando generemos un new DB va a generar una conexión contra la base de datos a partir de los parámetros definidos. Bueno, esto ya estaba realizado, simplemente hemos añadido algún que otro control de los errores de los mensajes y la devolución del mensaje en el caso de que hubiese un error. Vamos a ver qué es la mejora, cuál es la mejora, y os dejo como trabajo realizar las diferentes tablas o aplicarlo a vuestra base de datos, puesto que una vez realizado uno, que nosotros vamos a realizar la tabla usuario, se puede aplicar fácilmente. Imaginaos, vamos aquí, vamos a nuestra base de datos, vamos a ver que nuestra base de datos en este caso solo tiene una tabla que se llama usuario y que usuario, la base de datos se llama usuarios y la tabla se llama usuario, tiene una serie de campos, fijaos que es ID, nombre, apellidos y edad, y que podría ser totalmente diferente, y de hecho lo es, a otra tabla, como hemos marcado en nuestro esquema de noticias, donde podría tener un ID también, pero ya podría tener un título, una descripción, un texto, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo manejamos esta abstracción, esta modularidad mediante la herencia de clases. Para empezar, hemos incluido la db.php, puesto que es necesaria para realizar esta abstracción, esta extensión padre-hijo, y vamos a extender la clase usuario de nuestra base de datos, de nuestra clase de base de datos, que va a realizar el control contra la base de datos. Fijaos que lo primero que tendremos que hacer va a ser una conexión contra la base de datos. Por lo tanto, vamos en el constructor de nuestra recién generada clase usuario lanzar el parent construct y de esta forma tendremos la conexión a la base de datos. ¿Cómo vamos a manejar o realizar las funciones concretas para devolver la información? Fijaos que devolver usuarios va a ser este string. Este string va a lanzarse, ahora veremos este método de la clase que ha heredado usuario. Fijaos que es DB, por ese motivo puedo hacer this, realizar consulta, aunque no la haya definido, como está definida en DB, podría utilizarla sin ningún tipo de problema, pero ahora lo vemos. El resultado va a ser o un nulo o un MySQL result, que yo voy a poder manejar mediante un fetch-assoc y que lo voy a almacenar en una tabla que va a almacenar todas las filas de dentro de mi tabla usuario.
Devolveré mi tabla o devolveré un nulo si el resultado no ha sido satisfactorio o no hay elementos en la tabla que cumplan esta secuencia, esta consulta. Vamos a ver en la base de datos. En la base de datos, claro, yo necesito realizar este query. Por lo tanto, este es el centro de por qué yo realizo las consultas desde db.php. Pero no solo eso, sino que si hemos dicho que esta clase va a ser la encargada de manejar todos los errores y manejar todas las conexiones contra la base de datos, es lógico que desde esta clase tengamos justamente el método que va a realizar el query, puesto que de esa forma podrá almacenar los posibles errores si se producen. Una vez que hemos realizado la query, que va a ser sobre la consulta, y ya también os podéis hacer una idea que realizar una consulta va a servirnos para un insert, va a servirnos para un update, va a servirnos para un delete. Esto se repetía anteriormente y ahora lo hemos encapsulado y lo metemos dentro de una función. Por lo tanto, fijaos que el código queda mucho más legible de esta forma. Una vez que ya hemos hecho la consulta, vamos a devolver justamente el resultado que, como decía anteriormente, es un MySQLi. Este resultado lo recogeremos desde usuario. Vuelvo a establecer este diagrama que yo creo que es bastante clarificador. ¿Veis? La base de datos se encargará, la clase DB se encargará de la conexión directa contra la base de datos y esta de la información de vuelta. Una vez que yo ya tengo el resultado, lo quiero pasar a una tabla que va a ser una tabla de resultados de tipo array asociativo. Muy bien, finalicemos por lo tanto nuestro código. Aquí tenemos el index en el que vamos a mostrar los usuarios a partir de la base de datos. Aquí tenemos el include de nuestra usuario PHP. Veis que no hace falta incluir el db.php, puesto que ya lo teníamos incluido en la clase usuario. Y vamos a generar un nuevo objeto de tipo usuario. Veis también que no hace falta generar un objeto de tipo base de datos porque este es un hijo de la base de datos. De esta forma, habíamos dicho anteriormente que se realizaba la conexión y no haría falta hacer ninguna conexión. Vamos a montar la tabla a través de HTML. Y el devolver, la función devolver usuarios, me va a devolver justamente dicha tabla que con un for each voy a recorrer. Solo me quedaría montar el último punto, la última parte, que es darle la visibilidad, darle la apariencia que yo quiera. Para ello, dentro del for each, ¿veis? Dentro del for each voy a incluir filas y filas mediante HTML. ¿Veis aquí? ¿Vale? Sed cuidadosos a la hora de escribir las partes de HTML embebidas dentro de PHP para que no se enguarre mucho nuestro código. Y tendríamos que modificar estos parámetros que son las cabeceras por justamente vamos a utilizar el enlace corto, la forma corta para incluir un eco de fila ID. ¿Veis? Cada uno de los parámetros, nombre, cada uno de los campos dentro de cada una de las filas. Es una forma bastante interesante de apellidos. Para no equivocarnos, el copiar el trozo de fila que tenemos como las cabeceras y ir sustituyendo cada uno de los campos a través de la fila. Bueno, vamos a comprobarlo. Y como podéis observar, aquí tendríamos un listado de todos los usuarios que tenemos en la base de datos. Haciendo un resumen, podéis observar también que nuestro código ha quedado muchísimo más limpio, muchísimo más estructurado. Tenemos la base de datos que se va a encargar de los errores y de las conexiones. Tenemos la clase usuario que se va a encargar
de las tablas de usuario y después la parte visible que simplemente va a mostrar la información de vuelta. Como vemos aquí en este ejemplo, el ejemplo queda mucho más limpio, pero cuando empecemos a generar nuevas clases que utilizarán base de datos, no solo quedará limpio, sino que será mucho más escalable el poder realizar tablas, clases que utilicen la conexión contra la base de datos.